Buenos días, tome asiento. Que Dios le bendiga en esta mañana. Amén, hermosa alabanza a nuestro Señor. Nos recuerda y justamente tiene que ver mucho con el tema que vamos a estar hablando en esta mañana. Estamos con esta serie para las personas que nos están acompañando, visitan. Estamos hablando de la fe basada en el libro de Santiago. Y estamos estudiando este hermoso libro, que es un libro muy práctico. Es un libro práctico. Un libro que fue escrito en un momento difícil para la iglesia. Fue cuando estaba la iglesia comenzando. Y es un libro donde le estaba tratando de ayudar al pueblo cristiano, producto de la persecución romana. Roma estaba persiguiendo a la iglesia. Y en realidad no a la iglesia como tal, la única de nosotros, sino a todas las iglesias. Persiguió a los judíos, por eso la destrucción del templo, el año 72, destruyen el templo del pueblo de Israel. Tito, ya enviado por su padre Vespasiano, un emperador en aquel tiempo. Y la iglesia no se podía reunir, la iglesia no se podía congregar, y ahí Santiago empieza a escribir de una forma muy práctica. Y habla de 16, 15 o 16 sentimientos que ocurren en nosotros, en nuestra vida, en tiempos de crisis. Y hemos estado tocando cada uno de ellos. Cada uno de los temas que usted está tocando son estas emociones incorrectas que tiene una persona, un creyente, que no deberían estar en nuestra vida en tiempos de dificultad. Así que me imagino, ¿se acuerda cuando pasó el COVID que no nos podíamos reunir? Para los que no nos podíamos congregar, nos sentíamos extraños. Algunos cayeron en ese tiempo, en el sentido de que conozco algunos cristianos que iban a la iglesia y después del COVID nunca más volvieron a la iglesia. Y lamentablemente gente cayó, iglesias se cerraron y creo que faltó el libro de Santiago a ese tipo de congregación, porque es algo que tiene que ver, que una fe que sí funciona cuando las cosas no funcionan. Así yo miro este libro, ¿ya? Una fe que sí funciona cuando la vida no funciona. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por crisis. Hemos estado viendo ya hoy día, la quinta enseñanza de antídotos que justamente ayudan a estos inútiles y desagradables emociones que muchas veces nosotros sentimos. A veces nos sentimos asustados. Cuando hay crisis nos asustamos. Hablamos acerca de la toma de decisiones. Cuando estamos en crisis, ¿nos cuesta tomar decisiones o tomamos muy malas decisiones? Y yo dije el otro día, nunca tome decisiones en crisis. Espere que amaine la tormenta. Después hablamos acerca de patrones o hábitos o conducta. El día miércoles estuvimos hablando acerca de eso. Que hay que cambiar en nosotros, que lamentablemente cuando estamos en crisis, vamos y buscamos esos hábitos malos en nosotros. ¿Ya? Es como cuando estoy en una pelea con mi esposa y un mal hábito, darme la vuelta y dejándola hablándola sola. Ese es un mal hábito que muchos de nosotros hacemos en tiempos de crisis. Cuando tienes crisis en el trabajo, conozco personas que entran en una pequeña crisis en el trabajo y renuncian. Porque no quieren enfrentar ni tener confrontaciones en el trabajo y se van. Hay tantas cosas que estuvimos hablando el día miércoles que a propósito del día miércoles vamos a comenzar con nuestros estudios igual que transformados. Así que si usted estuvo en un grupo el año pasado y trate de juntarse con ese grupo, o si quiere formar un nuevo grupo, forme un nuevo grupo, pero nos vamos a estar nuevamente juntándonos como lo hacemos unas 4 veces al año, donde vamos a estar simplemente comentando la prédica del miércoles pasado. Son preguntas, como lo hemos hecho en el estudio pasado que tuvimos de Transformado, lo mismo lo vamos a hacer aquí. Así que les digo, por favor, al final de la predicación, si usted ya tiene un grupo o si va a seguir reuniéndose con el grupo, póngase de acuerdo, hablen con la hermana Carolina para que les pase el material al encargado de grupo. ¿Quién puede ser encargado de grupo? Cualquiera que quiera tomar esa función. Así que vaya pensando, si Dios pone en su corazón juntarse esta semana con alguien, pertenecer. Hay varios grupos ya formados. Yo por lo escuché ya, algunos ya están listos. Así que si alguno
y depende, si usted es de las compañías puede armar un grupo allá, si usted es de otro lado puede armar un grupo. Usted es de Coquimbo, los de Coquimbo, aunque están de luto, también pueden armar allá algo. Ha tenido una semana negra Coquimbo toda esta semana. No sé por qué. Así que se pueden juntar allá, compartan, puedan estar en grupo, puedan compartir en grupo, formar su grupo y no se olvide traer nuevas personas al grupo, vecinos, invitarlos a conversar de un tema que van a ser el tema de los hábitos. Así que por si acaso ya está el aviso. Quiero invitarle a abrir sus hojas, su Biblia, donde usted tenga la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Ahí si le falta hojita o un lápiz, alce la mano y le van a entregar un lápiz, una hojita. ¿A alguien le falta lápiz? ¿Alguien necesita lápiz? ¿Alguien necesita un lápiz? ¿Todos tienen lápiz? Allá necesitan un lápiz. ¿Alguien necesita hoja? Ok. Porque hoy día vamos a estar hablando una fe que me afianza en la tormenta. ¿Quién ha tenido tormenta aquí? Yo creo que todos hemos tenido tormenta alguna vez. De todo tipo. ¿Tormentas emocionales? ¿Alguien? Emocionales. ¿Tormenta financiera? ¿Alguien? ¿Tormentas matrimoniales? ¿Tormenta con los hijos? ¿Con la suegra? No, ese es terremoto, no es tormenta, es terremoto. Excepto la mía, que es como un viento solano. En Mateo 7, versículo 24, dice así la palabra de nuestro Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si tú te das cuenta, en este texto, el Señor Jesucristo, cuando estaba enseñando a sus discípulos, le está diciendo, hay solo dos formas de vivir. O vive fundado sobre la roca que es Jesucristo, o vive fundada la roca sobre las emociones, sobre el mundo, sobre tus ideas, sobre tus ideales. Solo dos formas nomás de edificar tu vida. Y si tú te das cuenta, Jesús mencionó en el texto que usted está leyendo tres fuerzas externas que pueden cambiar o pueden tumbar tu vida. ¿Por qué habló de lluvias torrenciales? Como el viento monzón, los que les gusta no sé si les gusta un poco la climatología, si les gusta un poquito todas esas formas que existe, cómo se expresa hoy día el viento. Tuve un ramo cuando estudié, tuve un ramo específicamente de esto, a poder leer un poquito las cartas sinópticas, las altas presiones, las bajas presiones, por eso manejo un poquito el tema, producto de mi carrera, porque teníamos que ver justamente en la agricultura, ver todo lo que fueran las heladas, los vientos y todo eso, así que gracias a Dios tenía que ir a una estación meteorológica a tomar los registros. Doy gracias a Dios que me ha hecho pasar por tanta cosa, hermano, que yo creo que el Señor me estaba preparando para poder decir tantas cosas o entender su palabra a lo mejor. Y sabes que los vientos monzónicos traen realmente lluvias torrenciales. Aquí en Chile han pasado muy pocos, hace poco nomás que algunos de ustedes empezaron a escuchar, ¿se acuerda? En el sur el año pasado que entró una alta presión, una baja presión, pero se mezclaron muchas bajas presiones desde el Antártico hacia el norte y trajo lluvias torrenciales en el sur, ¿se acuerda? Hasta acá llovió. Y sabes que también hay fuertes vientos. Gracias a Dios, pocas veces, pero se han dado algunos huracanes o tornados muchas veces en nuestra región. Tenemos una gran ventaja, la hermosa cordillera de los Andes, que eso frena
todo esto que muchas veces vemos en otros países. Pero también hay inundaciones. Cuando vemos lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando, le estaba diciendo a ellos, la vida se puede tornar con muchas lluvias, con fuertes vientos y con muchas inundaciones. Así que ojo, que todas estas cosas van a atacar tu vida, van a atacar tu techo, van a atacar tu pared, van a atacar tus ventanas, van a atacar todas las áreas de tu vida. Y la primera tormenta en que hoy día estamos enfrentando a nivel del mundo tenía que ver con mucho con la cultura. Hoy día ha cambiado la cultura. Los segundos cambios que hemos experimentado son las crisis diarias. Hoy día estamos en crisis todos los días. Si usted prende la televisión, crisis todos los días. Nada positivo. Y cambia, como dice por ahí un tema, todo cambia. Cambia lo superficial. Cambia todo en este mundo. Es un corito antiguo ese. Cambia el modo de pensar. Ahí no va porque algunos se entusiasman. Hebreos capítulo 6, versículo 19. En una crisis realmente debes anclar tu vida a la palabra de Dios. Por si acaso. Y el libro de Hebreos 6, 19 nos dice, la cual tenemos, la palabra de Dios, como segura y firme ancla del alma. ¿Qué cosa es lo más seguro que tenemos? La palabra de Dios, la cual tenemos, la Biblia, la cual tenemos como segura y firme y ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Así que por si acaso, mi hermano, muchos de nosotros escuchábamos recién la canción, eres mi roca firme. Pero la roca firme es justamente a través de la palabra. Cuando dice el Señor en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo tan real, tan presente que Jesucristo descendió. Y el Cristo era justamente la palabra, era el verbo, era el logos, dice en el griego. Y cuando vemos justamente, cuando Hebreos nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Si usted está con problemas emocionales, necesita a Jesucristo como un ancla. Porque lo van a sacudir los vientos y usted si está anclado en la palabra, los vientos no lo van a mover. O sea, me refiero a que lo van a sacudir, pero no lo van a sacar del lugar. Porque los vientos van a golpear igual. En el Salmo 119, versículo 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación. ¿Más qué cosa? O sea, puedo estarme muriendo, pero si estoy aferrado a la palabra de Dios, todo va a estar bien. Mi hermano, la esperanza, la fe se basa en algo que nunca cambia. Siempre, algo que aprendí desde muy joven cuando me convertí, cuando empecé a seguir al Señor, gracias a Dios por la predicación que escuchaba en aquel tiempo, que escuchaba algo, la esperanza se debe basar en algo que no cambia. Porque se imagina si yo pusiera mi fe, mi esperanza en un ancla que es blanda, que se cambia. ¿Ha visto un ancla? Cuando se imagina el ancla cambiara de forma, ¿habría problema con esa ancla? Totalmente. Porque si el ancla estuviera en el fondo del mar y cambia de forma, no va a firmar porque se va adaptando a la forma. Y a la final va a correrse. Pero cuando tenemos un ancla firme que no cambia, entonces yo puedo estar seguro. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es la misma por ayer, por hoy y por los siglos. No cambia. Entonces, ¿cómo afianzo mi vida a la palabra para no salir volando en la tormenta? ¿Alguien está firmado así y está con las patitas en el aire? ¿Cómo me puedo afirmar mucho más para que no me lleve el viento? Así que veamos estos pasos. Primer paso para anotar. Si quieres anclar tu alma a algo que nunca cambia, anota esto en tu hoja. Lo primero que tienes que anotar, ¿cómo afianzo mi vida a la roca que es la palabra de Dios? Número 1, es que considero la palabra de Dios como un regalo. Anota eso, la palabra de Dios es un regalo.
El Señor dice en Isaías 59, versículo 21, considero la palabra de Dios como un regalo. Dice el Señor, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y nunca debe faltar palabra de Dios en la boca de nosotros y en la de nuestros hijos y en la de los hijos, nuestros nietos. Porque el Señor habrá querido decir que tiene que estar la palabra de Dios, y cuando dice esta palabra no llegó por si acaso porque sí, sino que Dios, Jehová dice, y di esta palabra a las personas. Es un regalo de Dios la palabra de Dios. Es hermoso libro, este hermoso libro. Precioso libro, 66 libros, escrito en un periodo de 3.500, 3.800 años, por 42 a 43 autores aproximadamente, que muchos han querido buscar, tratar de que tiene un error, que la Biblia se equivoca. Hasta el día de hoy no pueden encontrar un error en este hermoso libro. Y el que escribió como ejemplo, como Job, como Moisés, sin todavía haber Google, ni haber WhatsApp, ni teléfono, escribieron lo mismo con alguien que iba a escribir 3.000 años después. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Simplemente porque Dios inspiró la Escritura. Así que cuando me dicen a mí, no, es que la Biblia la escribieron hombres. Hay los libros de historia que nos hablan de Arturo Prat, también la escribieron hombres. Y lo más bien que creemos en Arturo Prat. ¿Sí o no? Lo más bien que creemos en Bernardo Higgins. Y son libros que la escribieron hombres. Miren, si queremos sacar a esto, que esto es la palabra de Dios, saquémosle que es la palabra de Dios. Y eso es lo que hace mucha ciencia. Sacan este libro y dicen, no, ese libro no es la palabra de Dios. Entonces ahora lo analizamos como un libro de historia. ¿Y sabe qué pasa cuando se analiza la Biblia como un libro de historia? Que es verdad. Porque tiene fechas, porque tiene lugares, porque tiene testigos. Y para construir la historia se necesitan fechas, lugares y testigos para que un libro sea considerado verídico. Pero aunque yo le diga esto a la gente que dice que no les basta. Pero sí creen en el Señor de los Anillos. En Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Qué es lo que es la palabra dádiva? Regalo. Por eso viene de la palabra dadivoso. Hoy, ¿qué es dadivoso esta persona? Porque es buena para dar regalos, de dar. Y mire lo que dice Santiago 1, 17 al 18. Toda buena dádiva o todo buen regalo y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, o hablando del Padre del universo, el que creó las estrellas. A eso se refiere con el Padre de las luces. En el cual no hay, que dice, mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué cosa? Por la palabra de verdad, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas o estemos encima de la creación. La palabra de Dios llegó porque Dios la envió como un regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces te das cuenta de que primero tú eres una creación sumamente importante, porque dice que tú eres primicia de la creación. Tú estás por encima de todo, lo dice Dios. Y a ti Dios te dio la palabra de Dios y lo dice, en el cual no hay sombra ni duda de variación. Por eso yo me aferro a la palabra de Dios. Yo no me aferro a lo que dicen los hombres. ¿Los hombres cambian? Hoy día yo le puedo decir a mi esposa, te amo, y después le puedo decir, te odio. ¿Lo hago o no? ¿Lo puedo decir? Hay muchos que se juraron amor eterno hasta que la muerte nos separe. Y al par de meses o al par de años ya esa palabra se la llevó el viento, porque los hombres cambian, las emociones cambian.
Los sentimientos cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Entonces, cuando yo me quiero aferrar a algo, si estoy en una crisis, yo me quiero aferrar en algo que no cambia, que no se ablanda, algo firme. Y el Señor Jesucristo dijo que su palabra es el ancla de nuestra alma. Así que si realmente estás pasando por una dificultad, la mejor decisión que puedes tomar en tu vida es aferrarte a la palabra de Dios. No te aferres a hombres, no te aferres a seres humanos, te van a fallar. No te aferres al pastor, el pastor te va a fallar, en serio te lo digo. No pongas tu fe sobre personas, pon tu fe sobre la palabra de Dios, porque dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Ahí yo me aferro. ¿Y por qué yo me aferro a la palabra de Dios como un regalo? Y quise poner 5 aspectos que son fundamentales. ¿Por qué yo hago eso en mi vida y por qué tú deberías hacerlo? Primero porque la Biblia lo dice, pero anota esto. Número 1, porque la palabra de Dios es buena. Anote eso, la palabra de Dios es buena. ¿Amén o no? Dios es bueno, la palabra de Dios es buena. ¿A quién le gustan cuando te dan un regalo es bueno, no? ¿Sí o no? Es un regalo, es un beneficio. Ya ahora tiene que ser un regalo, porque el Señor Jesucristo cuando da un regalo y de un regalo es un regalo, no una campaña publicitaria mala como tienen algunos vendedores, ¿cierto, Rodrigo? Que Rodrigo es vendedor, experto en venta. Y es como cuando dicen, compre esta botella y de regalo otra botella. Chamullentos, mentirosos estos vendedores. Porque ¿es de regalo? ¿La de al lado es de regalo? No es de regalo porque usted tiene que comprar esta. Es una concesión que le están dando. Compre esta y le vamos a dar otra. Pero si fuera regalo, ¿tengo que comprar esta? Es como dice, gratis un 20%. ¿Ha visto esa frase? Otra frase mentirosa a los vendedores. Y yo no le creo nada a los vendedores. Vendedores de humo nomás digo yo. Gratis un 20%. ¿Es gratis el 20%? No, porque tiene que estar comprando el envase completo de 100 gramos. Y ustedes, yo sé que van a decir, pastor, pero entienda que no le están cobrando por el 20. Sí, pues al final me están cobrando. Me están cobrando por los 100. Eso no es regalo. A mí me gustan los regalos que hace Dios. Cuando Dios dice que la palabra de Dios es un regalo, el Señor no te dijo, te lo regalo, pero tienes que hacer esto. Hay tanto, hoy día hay muchas iglesias que hoy día te están vendiendo, justamente te están vendiendo el evangelio. Donde dicen, créele a Dios. Miren, no quiero hablar de otras iglesias, pero déjenme decir algo. Martita, ustedes lo hemos conversado, ¿cierto? Donde miren, yo prediqué de la fe, esto acá, y a la final el predicador, no yo, en otra iglesia, le dicen, pero para que esta palabra se quede grabada en tu corazón, en tu ser, y la vivas, tienes que sellarla. Y la gente no... ¿Y cómo sello la palabra? Tienes que agarrar un sobre y echarle platita y sellar la palabra que Dios puso en tu corazón con la ofrenda. Eso es mentira. Eso no es un regalo. Eso es igual que el 20% que la botella añadida. En cambio, la Biblia dice la Escritura, que no vendamos la palabra de Dios. Es un regalo. Así que nada de andar pactando, que selle la palabra, que un pacto. Yo sé que muchas iglesias tienen esa filosofía. No, yo no veo el Señor en ningún momento cuando Él predicó pactaba palabra. Nunca. E inclusive todo lo contrario, daba. Cuando predicó delante de los 5,000 hombres que estaban delante de Él, les dijo, traigan su ofrenda. No, les dijo a los discípulos, oye, hay que darle comer a esta gente. Por eso hay café gratis al final del culto allá atrás. Hay que darle a la gente. ¿Amén o no?
Así que por eso, ojo con eso. Segunda cosa, anote esto. La palabra de Dios es perfecta. ¿Y sabe por qué la palabra es perfecta? Porque la escribió alguien perfecto. Y no estoy hablándome al hombre que puso su puño, sino estoy hablando a la inspiración de ello. Y es ahí donde mucha gente se confunde cuando dicen, no, pero es que la palabra de Dios la escribieron hombres. Obvio. Hubo ocasiones donde el Señor escribió la palabra de Dios como la tabla de la ley. Esa la escribió Dios. Y Moisés tan gil quebró lo que escribió Dios, después tuvo que escribirlo él. ¿Ah? Por si acaso, ¿se ha dado cuenta de eso? Las tablas de la ley fueron escritas por Dios, las primeras. Y cuando Moisés baja y ve que el pueblo estaba adorando una vaca, ¿cómo es vaca? ¿Cómo es vaca? A veces me gusta mirar cuando están traduciendo y digo vaca. ¿Cordero? ¿León? Tiene que aprender un poco de lenguaje de señas usted, ¿eh? ¿Ya? No, me estaba mirando. ¿Vaca? ¿Ya no? Ah, siempre, bien. Estoy hablando, estoy entre nosotros, una conversación privada. Por favor, no se meta usted. Otro día le explico qué estoy diciéndole. ¿Qué les dije? Me distraje. Por... Ah, sí, también. Ah, sabe seña, bien, ya bien. Gracias. Gracias, profe. Sí, las primeras tablas, Dios las escribe y las talla. No sé cómo, pero Él. Y se las pasó a Moisés. Y Moisés cuando ve a que estaban adorando una vaca, un becerro, las quebra por la indignación, sin darse cuenta. Estaba tan enojado que ahí usted ve el enojo de cómo comete el error. Y a la final tiene que subir otra vez el monte y ahora tiene que Él escribir y tallar. Pero la palabra de Dios es perfecta. ¿Ya? ¿Por qué es perfecta? Porque no solamente la escribió alguien perfecto, porque es perfecta y es justa para lo que yo necesito. ¿Tienes problemas tú? Necesitas la palabra de Dios. Mira, yo he escuchado gente aquí en esta iglesia, y yo sé que en otras iglesias pasa lo mismo, cuando yo he predicado un tema X, las tormentas, y el hermano está pasando un problema financiero, y al final del culto viene y me toma la mano y me dice, pastor, gracias, ¿sabe qué? Era justo lo que yo necesitaba porque yo necesitaba esperanza porque estoy pasando un problema económico. Y la hermana de allá tiene un problema de salud. Termina el culto y viene, pastor, justo, oye, la palabra, pero precisa, justo. Era lo que yo necesitaba porque estoy pasando un problema de salud. ¿Qué tiene que ver la finanza con salud? No pega ni junta. Pero como la palabra de Dios es viva y es perfecta, le ayuda a los dos por igual. Eso es lo que no hace un libro. Si un libro habla algo, todos lo vamos a entender por igual. Por eso hay críticos de libros. ¿Cierto, profe? ¿Qué te pareció el libro? Oye, bueno, hasta punto, sí, viste esta parte, viste esta otra parte. Pero cuando yo tomo y hago de esto, hago eso mismo con la palabra de Dios, la crítica sobre la Biblia no funciona porque está viva y afecta a cada persona según la situación que esté pasando. Por eso dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque no interesa lo que estés pasando, Dios te está hablando a tu corazón por las necesidades que estás viviendo, porque la palabra de Dios es perfecta. Número 3, la palabra de Dios es verdad. Porque la Biblia siempre me dirá lo que es correcto. No hay ninguna parte donde la Biblia te esté mintiendo. Donde te diga, haz esto y te va a ir bien y no te va a ir bien. Mentira. A mí la Biblia me enseña la verdad. ¿Y por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces al Jesucristo ser la verdad y Él es el que la escribe como Dios, por eso es verdad. Número 4, la palabra de Dios no cambia. Es inmutable.
¿Hay regalos que cambian? El hermano Hugo Garreón me regaló un ají. Cambió de lleno a vacío. Los regalos cambian. ¿Alguien ha regalado un chocolate? ¿Cambian? Al par de horas. Cambia. ¿Señoras le han regalado flores? ¿Cambian? Aunque te hayan regalado de plástico, igual cambian. ¿Sí o no? ¿Estas son reales o son de plástico? ¿Cambian? Están en la duda si son de verdad o son de plástico. Parecen originales, pero cambian, se atrofian, no son confiables. Por eso mi ancla yo la pongo sobre algo que no cambia, y eso es la palabra de Dios. Yo no pongo mi vida sobre otra cosa. Eso no va a cambiar nunca. Número 5, la palabra de Dios nos da vida. Porque Dios eligió darnos la vida, dándonos su palabra. Cuando Dios te creó, y dése cuenta como parte de la creación, porque no es al azar como parte de la creación. ¿Qué dice Génesis 1? De ahí en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ok? Nos está contando de la creación. ¿Y qué dice después? Estaba desordenada y vacía, pero ¿y después qué dice? Y dijo. Y dijo Dios. ¿Por qué ese término? ¿Por qué la palabra y dijo Dios? Porque a través de su palabra fueron hechas todas las cosas. Ese y dijo Dios no está ahí como relato, está con un trasfondo profundo y teológico, que a través de la voz de Dios se crearon las cosas. Dios creó al hombre y dijo Dios, hágase, pero después viene la siguiente función de Dios cuando dice y sopló aliento de vida. Primero habló y creó, y segundo dio vida a través de su aliento. Que de ahí viene la palabra neuma en el griego, que tiene que ver con neumático. Un neumático, ¿de qué está lleno el neumático? De aire, porque la palabra neumaticón en el griego quiere decir aire. Entonces Dios sopló o dio neuma para dar vida. Es precioso cuando uno analiza la Escritura de esa manera. Le da sentido. Y Dios eligió darnos la vida, y no solamente eso, a través de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿quieren leer? ¿Quieren leer en esta mañana? Vamos a leer entonces. Romanos 15, versículo 4, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Sinónimo de esperanza, fe. ¿Cómo tengo fe? A través de la consolación de qué cosa? De las Escrituras. Y quiero aclarar ese versículo a los teólogos aquí presentes, que hay varios teólogos aquí. Ojo que el escritor, que es Pablo, está haciendo mención solo del Antiguo Testamento hasta este momento. Por eso cada vez que usted en el Nuevo Testamento vea la palabra, la consolación de las Escrituras, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Por eso cada vez que se dice las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. En Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué Escritura? El Antiguo Testamento, porque todavía no estaba el Nuevo Testamento. Pero una vez que se cerró el canon de las Escrituras, entonces los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, conforman la Biblia, que viene de la palabra biblios, que quiere decir libros, que viene de la ciudad biblio, que era donde se hacía el papel.
Todo tiene un porqué en la Escritura y eso es maravilloso cuando miramos y estudiamos un poco esto. Así que mi hermano, déjame decirte que la palabra de Dios te da la resistencia, la capacidad de seguir adelante cuando quieres renunciar, cuando ya no tienes aliento. Realmente cuando estás en problemas de crisis es la palabra de Dios la que te va a sostener. Porque si no tienes resistencia y no tienes aliento es porque no estás leyendo la Biblia. Así de simple. Cuando gente dice, pastor, tengo un problema, no sé qué hacer. Lo primero que pregunto, ¿lees la Biblia? No, pastor, hace rato que la dejé de leer. Ahí estamos. Pastor, tenemos problemas del matrimonio. ¿Están leyendo la Biblia? ¿Leen la Biblia juntos? No, pastor. Problema. Porque lo que nos da a nosotros el ancla en nuestra vida, en cada situación, es la palabra de Dios. Ayer venía la Ruby, estaba la Ruby con la Perla, venían las dos. Ni que se hace el lobby entre ellas con la mamá. Y llegan donde la mamá, mami, ¿podemos jugar? ¿Era ver tele o jugar play? A jugar play. Pero yo estaba con la oreja parada escuchando ahí. Estaba al lado, yo no estaba ahí, pero estaba escuchando. Porque vi a la Perla cuando dice, mami, ¿podemos jugar play? Y se soban las manos, porque como, aquí viene la mamá, nos va a decir que sí. Y mi señora le dice, ¿hiciste tu devocional? Y se fueron. Listo. Esa fue la respuesta de mi señora, ella tan psicológica siempre, mi esposa. Le estaba diciendo, pueden jugar, pero hay una cosa más importante primero. Vayan a leer su Biblia y después juegan. Bueno, las mujeres hablan así por si acaso, estoy traduciendo. Traduje eso. Porque si me hubieran dicho a mí, papá, ¿podemos jugar play? ¿Tuvieron su lectura hoy día? Mira, van a tener que leer el capítulo. No, mi señora, fácil. ¿Hicieron su devocional? Listo, con eso fue todo. Y las niñas, y como ellas también son mujeres, ellas entendieron el lenguaje especial que tienen. Y se fueron. Y después volvieron. ¿Y qué dijeron? Terminamos. Y mi señora, con su lenguaje, ok. ¿Qué le estaba diciendo? Que vayan a jugar play. Impresionante ese lenguaje que tiene. Santiago, en Santiago 1:21, que lo vamos a ver ahora, en el segundo punto. ¿Cómo afianzo mi vida sobre la roca, que es la palabra de Dios? Número 2, acepto con humildad lo que diga Dios. Y eso, si tú quieres afianzarte en la Escritura, tienes que aceptar con humildad lo que Dios diga. No pelees con Dios, hermano. No entres en conflicto con Dios, no contradigas a Dios. Es lo peor que puedes hacer. Cuando leo la Biblia y algunas personas empiezan a decir, no, pero pastor, es que eso fue escrito hace muchos años atrás, eso ya está de moda. No tienen idea lo que están diciendo, porque Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es para ayer y hoy y por los siglos. No tiene sombra de variación la Biblia. Y si la Biblia dice esto es malo, va a ser malo siempre, hermano. Esto es bueno, va a ser bueno siempre. No hagas esto, no, es que los tiempos han cambiado, es que la cultura. Yo he escuchado tanta tontera de gente hablar de la Escritura. No, es que eso fue escrito en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Jesús, pero ahora no se aplica de esa manera. Es que el Señor no enseñó teología basada en cultura, en tiempo. El Señor basó en valores y principios fundados por siempre, no para una época. Hay cosas que sí yo puedo entender en algunos contextos específicos, pero muchas veces tiene que ver con preguntas que le hicieron, tiene que ver con algunos conceptos que a él le hicieron o conductas humanas que el Señor tuvo que entrar a corregir o decir, no, es que, ¿se acuerda cuando en Mateo 18 van donde el Señor Jesucristo y le dicen, pero Jesús, ¿me puedo divorciar? ¿Se acuerda en Mateo 18 esa conversación? Y el Señor Jesucristo le dice, voy a parafrasear todo el texto, hablando del divorcio. Jesús le dice, bueno, Moisés, y me encanta el Señor Jesús porque el tiro les dice,
es que hay un responsable. ¿Ustedes creen en el divorcio? Porque Moisés les permitió divorciarse. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Pero en el principio no fue así, porque dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne hasta que la muerte los separe. ¿Qué dijo Dios? Yo dije una y para siempre. Pero Moisés dijo, ya pueden divorciarse. ¿Pueden entender eso? Ahí tiene que ver con un contexto específico donde Dios le está explicando, sí, había divorcio por alguna circunstancia y Moisés tuvo que agregarlo para poder arreglar algunas cosas que estaban sucediendo en el pueblo. Pero en el principio no fue así. No fue idea mía el divorcio. Entonces hay que entender estos conceptos muchas veces. Por eso tengo que aceptar con humildad lo que diga. En Santiago 1:21 dice, mire lo que dice, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿cómo? Con mansedumbre, humildemente, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si tú te das cuenta, el Señor quiere salvar tu alma. Quiere salvarte. ¿Y cómo Dios te salva? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo salva tu alma de problemas emocionales? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu alma cuando estás pasando una crisis financiera? ¿Estás relajada tu alma o no? ¿Tu parte emocional? No, está en conflicto. Dios dice, pero yo te puedo salvar. Pero para eso tengo que ser manso. Tengo que ser humilde. Por eso, si quieres subrayar ahí, puedes subrayar la palabra recibid y mansedumbre, porque son las claves. Dios te está diciendo, ¿quieres estar con paz? Recibe humildemente, con mansedumbre, lo que yo digo en la palabra de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios habla, inclusive está la parábola del sembrador, siempre la palabra de Dios que es predicada, enseñada, traída, está siempre en una metáfora hablando de una siembra, de cuando uno siembra la semilla. El sembrador salió a sembrar. ¿A qué se refiere con la semilla? Con la palabra de Dios. Cuando cayó en ciertos tipos diferentes de tierras, o cayó sobre el camino, cayó sobre las piedras, cayó sobre los espinos, cayó sobre buena tierra. La tierra simboliza el corazón. Hay corazones duros, hay corazones que son como el camino, que son pisoteadas por la gente. Hay corazones espinosos que vemos que las presiones del mundo lo ahogan. Pero hay corazones con buena tierra que dejan que la palabra de Dios llegue ahí y germine. Eso es un corazón manso, no menso. Porque ¿sabes qué? La palabra aceptar, ¿sabe qué es? Bueno, es interesante la palabra, porque siempre hablamos, yo he escuchado también enseñanza, dice que no hay que aceptar, no hay que ocupar la palabra aceptar, hay que invocar, hay que creer en Jesucristo, porque aceptar, ¿sabe cómo se dice aceptar en griego? ¿O de dónde viene la palabra en griego, que es de homai? Es darle la palabra aceptar es darle la bienvenida a un extraño. De ahí viene la palabra aceptar. Cuando dice que cada uno recibió o aceptó la palabra de Dios implantada, recibió algo extraño. ¿Quién recibió a Cristo sin saber lo que decía la Biblia? ¿Alguien? Yo conocí a Cristo sin saber todo lo que enseñaba, pero acepté humildemente y creí por fe lo que decía la Escritura. Recibí y acepté algo extraño, que eso extraño hoy día ya es menos extraño, porque he aprendido a conocer la Escritura. ¿Y usted igual o no? ¿Se acuerda cuando llegó a la iglesia cómo está hoy día? Yo escucho a mucha gente decir, pastor, yo estaba antes en otra iglesia, hoy día llevo 6 meses aquí y es como todos los años que estuve en el otro lado. Y eso pasa porque empiezas a estudiar la Escritura. Y déjame decirte que una de las cosas que se está perdiendo, y vamos a entrar cada día más en ese ambiente donde los cultos van a ser
y hoy día están llevando a cultos más emocionales y dejando de lado la palabra de Dios. Si algún día usted nos sigue en esta iglesia o está en otra iglesia, busque una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y se predique. No busque la emoción, porque las emociones cambian, pero la palabra de Dios no. ¿Ok? Si yo no le digo que tiene que estar aquí o esta es la única, no, hay muy buenas iglesias en La Serena, muy buenas iglesias, pero también hay muy malas iglesias en La Serena, donde el énfasis muchas veces es la emoción. Un solo texto, yo he estado en iglesias, me han invitado a predicaciones, un solo versículo y hablan una hora de pura experiencia, de todo lo que le pasó al pastor. Y a la final terminan pactando. Eso no es así. O terminan haciendo milagros. Eso no es así en la Biblia. ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesucristo después de predicar? Predicaba y la gente ¿qué hacía? Se iba. Había uno subido en un árbol, le predicó, le dijo, te voy a ir a visitar, invítame a tu casa. En privado, no show. Pero hoy día está la iglesia apuntándose ya, no, ojo con eso, que eso es síntoma de la venida de Cristo, la apostasía llegando a la iglesia. Amén. Por eso cuando dice la Escritura, quítese toda inmundicia. A mí me gusta la palabra. ¿Sabe cuál es la palabra? ¿De dónde viene la palabra inmundicia? Ahí en el texto. Es la palabra cerumen. Le da sentido. ¿Dónde está el cerumen? Metido un palito para adentro así y lo ha revuelto. Ay, que usted, el ojo de al lado hace la chica así. Lo ha hecho, me imagino, ¿no? ¿Lo ha hecho o no? Hasta escalofrío te da con el palito en la oreja y... Medio masoquista, porque podemos hacer hasta daño, pero nos gusta sentir esa sensación ahí, que estamos ahí. Y en vez de votar, nos gusta mirar la cuestión que sacamos. Bueno. ¿Es asqueroso o no? ¿Sabe usted que esa palabra es la que está ahí en el texto, en griego? Que es la palabra ruparía, pero parte con J. Que es la palabra cerumen, traducida al latín, del griego al latín, cerumen. Y la Biblia puso en nuestra Biblia, quítese toda inmundicia. ¿Por qué? La inmundicia que tiene tapada nuestros oídos y no podemos escuchar la palabra de Dios, la cual es un ancla en nuestra alma. ¿Entiende, no? Por eso, si usted quiere anclar su alma, déjese de estar escuchando tanta cosa que tapa sus oídos de lo que es la palabra de Dios. No, pastor, es que un hombre en la tele dijo, no, ¿qué dice Dios? No, es que los psicólogos dicen. No, justo se arrancó, se salvó. No, me interesa lo que digan los psicólogos. ¿Qué es lo que dice Dios? Ahora, si un psicólogo dice lo que dice Dios, es un excelente psicólogo. ¿Amén? Igual, que el pastor dijo, no, si el pastor no interesa lo que dijo, es lo que dice la Biblia. Los pastores nos equivocamos. Número 3. Para anclar la palabra de Dios en mi alma, la estudio y luego la pongo en práctica. En Santiago 1, del 22 al 25. Este estudio está basado en el libro de Santiago. La estudio y luego la pongo en práctica. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ese versículo les dije ayer a los matrimonios que estuvieron en la enseñanza ayer. Espero que hayan sido obedientes. Se perdió la reunión de matrimonio, si no estuvo allá. ¿Sabe qué estuvimos hablando en matrimonio? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la sexualidad en el matrimonio? ¿Entiende por qué dije que hay que ser hacedores?
engañándoos a vosotros mismos, dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, está comparando un espejo con la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, o pone en acción lo que dice la Biblia, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y me encanta porque si usted se da cuenta me dio 5 acciones. 5 acciones que tengo que hacer con la Biblia. ¿Qué pasa si hago estas 5 acciones que está diciendo Santiago? Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere que le vaya bien en lo que hace? Haga lo que dice el texto. Pastores, que no me va bien. A lo mejor estamos teniendo un problema con la Escritura. No estamos haciendo lo que nos dice la Biblia. ¿Tú le crees a Dios? Entonces, ¿tú crees que vas a ser bendecido en lo que haces? Si haces estas 5 cosas que menciona el versículo. ¿Crees o no crees? Y las quise anotar para que te las lleves para la casa, para que seas bienaventurado, para que Dios te bendiga. ¿Amén? ¿Qué cosas que dijo Santiago? Las voy a parafrasear, pero primero, ¿qué tienes que hacer? Dice Santiago, es que tienes que escuchar la palabra de Dios. No solamente seamos oidores. Así que escucha la palabra de Dios. El hecho que vengas a la iglesia o a los hermanos que están conectados viendo la transmisión en directo, están escuchando la palabra de Dios. Y mandarle un saludo que nos están mirando de Rancagua. Ahora tenemos gente en Rancagua que nos sigue todos los domingos. Ore por Rancagua. Ya. Ahí el jueves tuvieron su estudio. Ya tuvieron su estudio y se sumó más gente. Ya. Inclusive estuvo ahí bueno, le vamos a mandar un saludo. El delantero de O'Higgins de Rancagua estuvo también en la reunión ayer, el paraguayo. Así que un saludo a él. Yo te enseño, que el jueves fue. Escuchar la palabra de Dios. Mira, los estudios, la ciencia nos dice que en 72 horas el 90 al 95% de lo que escuchaste ahora te vas a olvidar. ¿Quién estuvo el domingo pasado? Hermano Sergio, mayor en retiro. ¿Qué prediqué la semana pasada? ¿Qué escapa usted? Vos, si tiene la hoja, dice una fe. Vaya a regarme el patio con una cuchara, así como mandaba yo lo voy a mandar a regar el patio con una cuchara. Bien, hermano, sí, sobre la fe, porque es el tema de que estamos hablando de la serie. Buena salida, buen escape ahí. Le tiraron una granada y se metió a la trinchera. Bien. Pero detálleme alguna cosita más, po. Mira, allá le tiraron otro salvavidas ahora. Ese fue el miércoles, los malos hábitos. Dije el domingo. Así que mal soplado también. Sí, también, hermano. Usted es parte del 95%. No, eso es lo que pasa, mi hermano, en muchos de nosotros, y es natural. El 90 al 95% de lo que nosotros escuchamos se nos olvida. Por eso, ¿ha visto? Espérate, déjame anotarlo. Y el porcentaje sube. ¿Sabías tú? ¿Por qué empecé a poner hojitas? Para aumentar el porcentaje. ¿Y eso se va a ver reflejado en la congregación? Se va a ver reflejado. ¿Por qué antiguamente animaba a la gente a traer su Biblia? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Andar con la Biblia aquí, en esta hojita, y pasársela a un vecino o pasarle una Biblia entera al vecino? ¿Qué es más fácil? Por eso yo no regalo Biblia. Yo regalo Biblia cuando una persona ya está involucrado en las cosas del Señor. Porque ahora ya sabe dónde buscar o leer.
Pero antiguamente yo regalé muchas Biblias. A muchos deportistas les regalé Biblia. Cuando viajaba a la selección para acá, a casi todos les regalé una Biblia. Y después yo dije, no, hay que hacer algo más específico. Entonces creamos un compendium de la Biblia con 10 versículos por cada tema. Entonces se lo pasábamos al deportista. Me acuerdo un día cuando le regalé una a Hans Martínez. ¿Ubican los jugadores, los más antiguos? Le digo a Hans Martínez, que en ese tiempo estaba jugando en la Católica, le digo, te traje esto de regalo para que lo lea. ¡Oh, pastor, espectacular, qué bueno! ¿Sabe qué ahora? Y un día me dijo, ¿a dónde va? ¿A dónde ando? Yo lo llevo. Porque, tema número 1, cuando te lesionas, ¿qué versículos leer de la Biblia? Todos los versículos. Cuando el técnico no te considera, ¿qué versículos leo para eso? Cuando tienes problemas físicos, muscular, ¿qué leo en la Biblia? Y todos los versículos por tema. ¿Y sabes qué? Lo mismo después al Álvaro Acevedo también. Álvaro, oh, pastor, bueno, ¿sabe qué? Buenísimo. Pastor, y no tiene otra porque la regalé. Y empezamos a hacer eso. Y eso lo encontré mucho más efectivo. Hoy día bajamos mucho más y si esto. Llene la hojita. O siéntese con su vecino y explíquele la hojita. Y el vecino que no sabe leer la Biblia, no tiene que buscar en una Biblia, sino que están los versículos ahí. Es para aumentar la capacidad de retención, por si acaso. Por eso cuando la palabra de Dios dijo, no solamente seamos oidores, porque en oír vas a escuchar, te va a retener entre un 10 a un 5%, pero el otro 90% se va a perder. Agrega otra cosa más y vas a aumentar a un 65%. O en este caso un 35% más de retención. Ahora léela, escríbela y practícala. ¿Y sabes qué? Un 70%. Eso es lo que dice la ciencia. Por eso lo primero que tienes que hacer es escuchar. La segunda cosa que tienes que hacer es estudiar la palabra de Dios. Y yo sé que ahí a veces se va a poner un poquito dificultoso porque estudiar la palabra, muchas veces la gente va a decir, pero pastor, ¿cómo la estudio? Y ahí es donde funcionan los discipulados, los grupos, juntarse con alguien, conversar el tema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se estudia. Y estudiar es no solamente leer, sino pensar, reflexionar. Porque sabes que cuando tú estás rellenando esta hojita, ya pasaste al segundo punto. Lo primero lo oyes y lo segundo ya lo estás estudiando. Estás escribiendo. Cuando escribes ya estás estudiando, ya estás llevándolo a cabo. Lo tercero es hacerlo un hábito. Y yo sé que ahí fallamos, hemos fallado muchas veces en que la Biblia sea un hábito en nuestra vida. Mira, si en los próximos días, en los próximos 7 días, lees la palabra de Dios todos los días, te aseguro que el próximo domingo tu vida ha cambiado. Te lo digo y pongo mi mano al fuego, porque yo le creo a Dios. Y Dios dice que cambia. Pero si lees la Biblia solo el domingo, abres tu Biblia solo cuando vienes a la iglesia, vas a cambiar, pero muy poco. Pero ¿qué pasa si lo hicieras todos los días? Y no necesitas saber ni comprender la Biblia. Léela y medítala. Yo conozco, me dice, pastor, estoy leyendo la Biblia. ¿Y qué estás leyendo? Apocalipsis. No leas Apocalipsis, le digo yo. ¿Qué entendiste? Nada, pero bienaventurado el que lee. Sí, está bien. Pero yo digo, mejor lee quizás 4 o 5 versículos y pregúntate, ¿qué quiere decirme Dios con esto? Pregúntate eso. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Y cómo lo comparto a alguien? Haz esa reflexión en un versículo, en 2 versículos que leas y el día domingo vas a ser diferente. Tu vida cambia. Porque hay mucha gente que lee la Biblia 2, 3 veces al año. Pero Santiago decía, no solamente oidores, sino
hacedores. ¿Cómo se come un elefante? ¿Se puede comer un elefante usted? Es un dicho, es una metáfora, pero sí, es una metáfora que quiere decir, ¿cómo me como un elefante? De a pedacitos. No puedo comer un elefante completo. Es como, ¿me puedo comer una vaca? Sí. ¿Cómo? De a pedacito, la trozo, la guardo y voy comiendo de a poquitito. ¿Amén o no? Sí. Hágale un hábito. Pongo un dato, rápido. Te animo a hacer esto. Llega a tu casa hoy día, después del culto, o a la noche. Abre tu Biblia. ¿Ya? Abre tu Biblia. Y antes de acostarte, siéntate en tu cama y lee un versículo. Lee uno, dos versículos, lee. Reflexiona en eso. No cierres tu Biblia y déjala abierta en tu velador. ¿Ok? Mañana cuando despierte, antes de agarrar tu celular, pesca la Biblia. Lee un versículo. Reflexiona y después pesca tu celular. Te aseguro que vas a cambiar. No agarres papa. Abriendo tu Biblia en el Salmo 91 y la dejes abierta en la entrada de tu casa. Eso no sirve. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, pero tiene que habitar al abrigo. Tiene que vivir con Dios. Tiene que comer con Dios. Tiene que vivir con Dios. Y la sombra te va a cubrir. Pero no porque tenga el Salmo 91 abierto, mi casa está bendecida, protegida, cuidada y todo lo demás. No, hasta el ladrón se va a llevar tu Biblia. ¿En serio? ¿Por qué no funciona? La vida del cristiano no funciona así. No es un amuleto la Biblia. Inclusive el deseo de Dios, y lo dice Hebreo, que Él quiere que la Biblia, la palabra de Dios, esté grabada en nuestros corazones. Él no quiere un papel. Yo sé que muchos de nosotros y por muchas generaciones se defendió el papel. Pero déjeme decirle que Dios no estaba interesado en el papel. Dios estaba interesado en lo que dice y lo que está ahí, lo vivamos. Josué 1:8, uno de los pasajes más conocidos, dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué le decía yo? De día, en la mañana cuando se levante, y de noche meditarás en él, para que guardes o pongas en práctica conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire la promesa, esta es una promesa, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa si usted comienza la mañana con la Biblia y termina su día con la Biblia? Todo va a prosperar y todo te saldrá bien. ¿Por qué a veces tenemos malos días? Porque ni siquiera empezamos con la Biblia. ¿Le cree a Dios o no? ¿Y por qué no lo practicamos? Porque no es un hábito. Sí nos lavamos los dientes, algunos. Es un hábito. Hay que cuidar la dentadura. Sí, pero el Señor dice, lo más importante es cuidar tu alma, y es la Biblia. La Biblia permanece. El cepillo, no, está arqueado así, partió así, pero ahora está así. ¿Sí o no? Hay que cambiarlo. La palabra de Dios no hay que cambiarla. Número 5. 4. Que la memoricen.
Memorizar la palabra, sin olvidarla. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 12, versículo 2? Lo único que yo deseaba que la gente se la aprenda. Y estoy seguro que algunos sí y otros. No os conforméis a este siglo, sino transformados de vuestro. ¿Para qué? La buena voluntad. Romanos 12:2. Yo dije, apréndanse ese versículo y se van a dar cuenta de que Dios puede transformarlo. Y estoy seguro que después de transformado, cuando nos aprendimos ese versículo, hay mucha gente que fue transformada. Apréndese algunos versículos. Oh, pastores, que yo soy malo para memorizar. Pero aprende uno. Jesús lloró. Listo. Con ese el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Por último, apréndete ese. Apréndete la Escritura. Porque sabes que cuando uno se aprende la Escritura, es justamente lo que uno resiste en el día malo. Apréndetela, memorícetela. Y por eso cuando Josué decía, no se apartará, ¿sabe cuál es la palabra? La meditarás. Es llevarla a nuestro interior. ¿Tú quieres tener éxito en la Biblia, en la vida? Entonces te digo, el éxito en la vida es conforme a la Escritura. Y algunos decir, pastor, estoy viviendo la Escritura, los negocios no me están yendo bien. Pero vas a ser prosperado, tranquilo. Porque Dios no miente. Número 5. Y lo más importante, practicar la palabra. Estaba hablando el otro día con unos hermanos. ¿A dónde está el hermano? O parece que lo vi por ahí. Se me desapareció. Allá está el hermano, parece que. Allá está. Contigo estoy hablando de conejos, ¿cierto? ¿Sí? ¿A ti te gustaban los conejos asados? A mí me gustan escabechados. En Proverbios capítulo 30, versículo 26, un versículo tan sencillo, pero tan profundo. Los conejos, aparte de ser ricos, sabroso. ¿Quién no ha probado nunca conejo? ¿Nunca ha comido conejo? Nunca. Ok. ¿Le gustaría probar? ¿A quién le gustaría probar conejo? Ya vamos a hacer, voy a cocinar conejos. A todos los que levantaron la mano les voy a cocinar conejitos. Ya. A ver, levante la mano. No, ahora no se vengan a... No, solo los que dijeron recién no, el resto ahora todos levantan... No, váyanse. No, sean frescos. El Señor lo está mirando. No, yo tengo conejos, yo crío conejos. Ya, pero aunque los que tengo ahí no me los como, pero antes salía a cazar mucho conejo, hoy día ya dejé de cazar, ya no hay tiempo ni para ir a cazar. Pero tengo amigos que tienen conejos, vamos a hacer conejos. Los que conocen mis conejos, no, algunos conocen mis conejos. Mis conejos miden más o menos como 1 metro. Ya ven, uno no puede decir nada, que aquí le cuestionan todo. Mire, mi coneja más grande que he tenido pesó 9 kilos 200. Por si no lo sabe. Siempre están pesando de 7 kilos y medio hacia arriba. Es una raza especial que crío de conejos que hay muy pocos en Chile, que son los gigantes de Flandes. Conejos de 1 metro, 1,10 m de largo, por 9 kilos de peso. Para que no digan, qué alaraco el pastor. No, si es verdad. Vamos a hacer un día uno de esos conejitos, ¿no? Qué pena cómo se derrite en su boca, voy a decir yo, cuando usted esté comiendo. Pero mira lo que dice el texto. Los conejos, pueblo nada esforzado, pone su casa
está siendo tan simple el texto. Miren un conejo que tiene así un pequeño cerebro, pequeño, chiquitito, que es totalmente indefenso, pero una pequeña sabiduría que puso su casa en la roca. ¿Y usted dónde pone su confianza, su protección, su cuidado, su salud, su finanza? En la roca, es Cristo. Y como Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, nos dejó al Espíritu Santo, pero nos dejó algo mucho más importante donde protegernos. Es su palabra, la palabra de Dios. Quiero terminar en esta mañana con el versículo que inicié. Espero que te pongas de pie para leerla. Vamos a leerla de puesto en pie y después vamos a orar. ¿Te parece que leamos todos juntos Mateo 7, 24 al 27? Y vamos respetando las comas y los puntos, que suene bonito, porque es una gran verdad. No solamente tiene que sonar bonito, sino que tenemos que vivirlo y llevarlo a nuestros corazones. Quizás llegaste en esta mañana con algunas dificultades, con algún problema, quizás has estado ansioso por algunas otras cosas, quizás en la otra semana te va a llegar una tormenta, ojalá no sea así, pero te puede llegar algo en tu vida próximamente. Y lo único que quiero hacer yo o esta iglesia es entregarte herramientas basadas en la palabra de Dios para resistir el día malo y sostenerte firme. Porque nuestros hogares van a ser maltratados muchas veces por tormenta, por viento. Y a veces en este último tiempo, algo que he estado viendo muy común en las familias cristianas de las iglesias. Satanás ha ensañado tanto, no con el matrimonio como tal, sino lo he podido vivenciar inclusive en mi propia vida, con nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo atacados como nunca. Y como nosotros, algunos de nosotros, como mi persona, he aprendido en los años a sustentarme tanto en la palabra de Dios, que Satanás ya ni siquiera quiere buscarme porque sé cómo arremeter contra él. Busca las partes débiles de uno. En mi parte débil donde me pueden afectar y me pueden golpear fuerte son mis hijos. Y yo sé que a muchos de ustedes lo mismo. Pero si yo a mis hijos, como le decía con Rubí, con mis hijos, siempre le estamos inculcando, hagan su devocional, lean su Biblia, piensen en este texto. ¿Qué te enseñaron los maestros de escuela dominical? Son las preguntas que hacemos a nuestros hijos cuando vienen de vuelta de clase, porque queremos que sean afianzados en eso. Siempre nuestros hijos en la escuela dominical, siempre se les ha enseñado un versículo. ¿Sabían ustedes eso? Siempre, porque es lo que les da sustento. ¿Sabían ustedes que hasta las guaguitas de sala cuna se les hace clase aquí? Y se les muestra imágenes, fotitos, cosas que hagan en su memoria o guardando, porque hay algo que sucede en las neuronas que son las neuronas espejos. En los niños, ellos copian. No lo están entendiendo, pero van guardando. Cosa que cuando lleguen a un estado pensante, asocian perfectamente. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 24, todos juntos. Como les dije, hay dos comas seguidas ahí, así que leerlo bien, ¿cierto? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Piensa, ¿quieres que tu vida se arruine? ¿Quieres que tu familia se arruine? ¿Quieres que tu matrimonio se arruine?
entonces ¿sobre qué vas a edificar tu casa, tu alma? ¿Sobre qué lo vas a hacer? Si a lo mejor has estado últimamente edificando tu casa sobre la arena, sobre tus bienes, sobre tu trabajo, sobre personas, has puesto toda tu fe en personas que te han decepcionado y estás destrozado, es porque la ruina va a llegar cuando haces eso. Pero cuando fundamentas tu vida y todo lo que tú haces sobre la roca, entonces tienes esperanza de resistir cuando llegan esos vientos monzónicos, o lleguen esas tormentas, o lleguen esos huracanes que destruyen todo. Pero la decisión es tuya. Dios hizo lo que tenía que hacer. Nos dejó su palabra. Padre, gracias te damos. En la medida que entiendo, entrego mi vida cada día a ti. Por eso, Señor, quiero edificar mi vida sobre la roca firme, de verdad de tu palabra. No quiero edificar mi vida en la opinión popular o lo que la cultura diga. No quiero edificar mi vida sobre las opiniones de otra persona. No necesito la aprobación de nadie, ni de familiares, ni de nada. Solamente las opiniones de lo que dice tu palabra. Quiero afianzarme a la roca para tener estabilidad cuando la tormenta de la vida llegue. Por eso, mi Señor, entrego mi vida a ti, entrego mi vida a Jesucristo. Y yo con mucha humildad, como decía ahí, acepto tu palabra. Quiero que ella sea el ancla de mi vida. Y yo sé, Padre, que si estoy pasando tormentas hoy o voy a pasar tormentas después, gracias, mi Señor, por enseñarnos que tenemos esperanza, que no interesa lo que estemos enfrentando, a través de tu palabra todo lo puedo soportar. Soy una creación y soy más que un conejo. Pero ese conejo insensato es más sensato a veces que uno edificando su casa sobre la roca. Por eso, Señor, que durante este tiempo, donde muchas veces nuestras vidas se ven canceladas por eventos, por situaciones, quiero pasar el tiempo en tu palabra. Quiero ser un hombre o una mujer que vive en la palabra de Dios en la mañana al despertar y en el anochecer al dormir. Si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, si tú murieras hoy y no sabes a dónde vas a ir, necesitas la palabra de Dios para que tu fe sea bien puesta sobre la roca, que es Jesucristo. Así que entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Dile en este momento ahí que estás, Señor, yo no sé dónde voy a pasar la eternidad. Si me muero, no sé a dónde voy a ir. Pero te pido, Señor, que me hables a través de la Escritura y pongas a una persona al lado mío o a alguien que me haya invitado que me explique cómo yo puedo ser un hijo de Dios y estar en el cielo por la eternidad. Y te aseguro que Dios, que es fiel y que no miente, va a mover todo para que así sea. Por eso, Señor, gracias te damos por esta hora. Y si hay alguien aquí que está pasando dificultad, esperemos que no solamente este tema, sino que también la alabanza que nos va a hablar de la roca, nos diga justamente lo que a lo mejor no lo entendí en la predicación, lo puede entender a través de la alabanza. Señor, también te pido que bendigas la ofrenda tomada, que es una ofrenda que siempre damos con un corazón alegre, voluntariamente,
No doy porque por necesidad o por hacer un trato contigo. Solamente doy porque tú has hecho tanto por mí y que eres fiel y que yo también quiero responder a esa fidelidad. Bendice todo lo que se toma y sigue hablándonos a través de la alabanza y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque quizás no es hoy el día malo, pero vamos a tener aflicciones y necesito de tu palabra. Gracias, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.